Hola, muy buenas noches. Un cálido saludo para todas y todos. Mi nombre es Ishwara y quiero darles una cordial bienvenida a este diálogo para ampliar la mirada. Hoy tengo una invitada de lujo, un invitado de lujo, y en este primer diálogo para ampliar la mirada vamos a abordar un tema que hemos titulado Ideas para navegar en el mar de la información, medios, redes sociales y polarización. Es un título inmenso, Sí, pero el objetivo básicamente es hacer una pausa, bajar un poquito a ese nivel que podríamos llamar de metaanálisis o de metainformación y tratar de hacer sentido y tejer distintos ámbitos para que al final nos llevemos algunas ideas para generar prácticas, para generar algunas rutinas que nos ayuden a navegar mejor la información. Eh, ¿Quiénes son los invitados de lujo? Natalia Salamanca Sarmiento, ella es una comunicadora colombiana, estudió en la Universidad Javeriana, trabajó durante muchos años con medios para la paz, medios para los derechos humanos y también en grandes medios de comunicación y cursó una maestría en investigación social y un doctorado en sociología en Escocia y hoy hace parte de un informe transmedial, ya nos va a contar un poco, que acaba de presentar la Comisión de la Verdad y que continuará presentando la Comisión de la Verdad en Colombia. Es un hecho histórico en mi país y bueno, por eso es un privilegio que esté acá. El segundo invitado de lujo es Rubén Valle. Rubén es periodista mendocino, aquí en Argentina. También es escritor, poeta. Y Rubén ha tenido una trayectoria muy interesante, no solamente porque ha escrito en los grandes medios de Mendoza, sino que además ha sido invitado a transformar esos medios y ha sido editor de esos medios. Y hoy está dedicado al tema de docencia y está, ya nos va a contar, en distintos espacios, reinventándose, participando en medios alternativos y de propuestas que integran lo artístico, lo cultural, lo sociológico. Quiero hacer un pequeño panorama antes de dar la palabra a Natalia y a Rubén, y es, ¿qué pensamos cuando pensamos en información hoy? Según varios estudios, entre ellos el Pew Research Center, que es un estudio que se hace a comienzos de año sobre confianza de los medios en Estados Unidos, el nivel de los medios en los últimos 10 años ha declinado. Periodistas e intelectuales como Jonathan Haidt han llamado la última década la década perdida, porque no solamente ha declinado la confianza en los grandes medios, sino que esos grandes medios han entrado en dinámicas económicas y sociológicas de fragmentación. Y esto se ha visto exacerbado por las redes sociales y por hiperagentes, digamos, que vienen a influir en elecciones presidenciales o en momentos históricos en los países. Hoy, los norteamericanos, por ejemplo, tienen una enorme desconfianza en los medios de comunicación, menos del 50%. En las redes sociales dicen menos del 34%, pero cuando uno rasca un poquito, empiezan a decir, no, pero sí hay personas que me interesan y a la hora de preguntar sobre el uso de redes sociales con cierta sonrisa, uno dice, no, a veces me enganchan. Entonces hoy quiero explorar eso sobre las confianzas de los medios de comunicación, la visión de algo tan grande. Podríamos hablar de un hiperobjeto porque hoy en día no podemos agarrar algo como los medios de comunicación, es imposible. Entonces quisiera explorar con nuestra invitada y nuestro invitado este gran mar que es la información y me gustaría proponerles que lo hiciéramos desde las prácticas personales, porque además de periodistas, además de comunicadores, además de investigadores, eh, tienen unas prácticas para beber la información, son personas muy informadas, pero a la vez muy críticas de esta infodemia o exceso de información. Bienvenida Natalia, bienvenido Rubén. Quiero empezar con una gracias. pregunta sobre el presente de cada uno y cada uno de ustedes. ¿En qué están trabajando
¿A qué se dedican? ¿Cuál es ese hilo rojo que atraviesa un poco su carrera y su presente? ¿Y qué información están consumiendo? Natalia, te escuchamos. Bienvenida, querida. Bueno, mil gracias por la presentación y saludo también a Rubén y a quienes nos acompañan hoy y a quienes nos acompañan ahorita por aquí. Eh, ¿Qué trabajo ahora? Estoy en una etapa particular en ese trabajo que mencionaste en la presentación de ese informe transmedia de la Comisión de la Verdad Colombiana, porque el informe se presentó el 28 de junio, que era un gran día para ese colectivo que éramos pues todos los integrantes de la Comisión de la Verdad, que nació por el acuerdo de paz que se firmó con las FARC en Colombia. Entonces es un momento en el que existe el volumen que Coordinaba existe. Yo digo que es, como lo dice muy bonito el coordinador editorial, ¿no? Sí, y está haciendo como recorriendo desde lo impreso, lo digital y estamos en esos últimos momentos de que salga, digamos, lo impreso y que salga un documental. Entonces me dedico, creo yo, a cerrar procesos iniciados con la satisfacción de haber cumplido, que es algo que digo mucho, era un compromiso que había como que existiera el informe el 28. Y cuando me preguntas, ese es el trabajo, entonces como que yo veo mucho como el trabajo es el cierre de algo grande y ese hilo rojo el que tú dices me quedé como pensando qué es lo que atraviesa todo el trasegar. Y aquí tal vez voy a plagiar al que es mi jefe en la comisión, que es el comisionado Alejandro Castillejo, pero que me gusta mucho la manera en que él explica, por ejemplo, las voces o la escucha de las voces, que en última sí es algo que me atraviesa a mí desde el inicio de mi trabajo como periodista y comunicadora, que sí es el escuchar, ponerle el oído a las voces y relatos, diría mayoritariamente y principalmente en mi vida de personas que han tenido experiencias de violencia, porque soy colombiana, yo lo resumiría así, digamos, por mi trabajo era algo que atraviesa. Eh, entonces él habla como de esas corrientes, que las voces son corrientes, y entonces en ese río que he ido de distintas maneras, siendo periodista, investigadora, incluso hasta en la academia, creo que en el que me dedico ahorita es como estar como olfateando y prestando mucha atención hacia dónde me está llevando esa corriente ahora que salgo de lo que es la comisión, ¿no? Y la escucha de lo que para la Comisión de la Verdad fue un gran mar de información, que fue el sistema de información misional, ¿no? En donde realmente estuvimos con el equipo Zambullidas un periodo importante, aislándonos de manera saludable, o al menos yo, del otro mar de información, que es el de los medios o el de las redes sociales, para lograr como afinar el oído. Entonces yo creo que ahorita estoy intentando observar mucho para ver hacia dónde ese río de voces puede estar conduciéndome en lo particular, diría así, para arrancar. Qué hermoso. Gracias, Natalia. Y gracias sobre todo porque te has zambullido, y aquí hago una pequeña contrapregunta antes de darle la palabra a Rubén, sobre ese zambullir en unas voces de la violencia, en unas voces de las víctimas. Y normalmente cuando uno se zambulle en el mar de la información, uno quisiera mantener como las emociones eh, al margen, pero en el caso de ustedes se han zambullido de una manera súper empática. Me gustaría, si puedes darnos algún pequeño comentario sobre cómo fue ese proceso de lo emocional, no solamente de prestar los oídos, sino prestar las emociones y el cuerpo a estos testimonios y a este río que había estado represado por tantos años. Yo te digo decir que mantenerse uno al margen y digo, no, en mi caso particular, en el individual, yo soy una esponja, a mí me cuesta mucho eso de que esté lejos, razón por la cual, por ejemplo, el volumen testimonial del informe final, que es mayoritariamente voces y testimonios en los que se respeta sobre todo la oralidad estamos hablando de más de 230 personas que habitan con sus voces el libro, de una escucha superior a los datos hablan de más de 1.100 entrevistas que escuchó el equipo, y aquí hago un gran énfasis en el equipo. Es decir, yo coordinaba un equipo de trabajo bajo la dirección del comisionado Castillejo. Eh, la, el,
mayor porcentaje de escucha de ese sistema estuvo en el equipo de investigadoras. Sí, yo hice algunas escuchas, pero no, yo creo que es como un grano de arena en comparación a lo que hizo llegaron en algún momento a ser más de unas 10 personas escuchando de manera sistemática relatos, porque eso es otro énfasis también, que no es menor, y es que el volumen testimonial se construyó sobre todo gracias al trabajo de muchos otros y otras, que fueron entrevistadores, que sí en los territorios tuvieron esos encuentros que llamamos testimoniales, porque nosotros escuchamos, fue sentadas en un computador, ¿no? Entrábamos a un sistema de información con unas variables demás y explorábamos esas voces. Aún así, digamos que eso cambia la manera en que se daban esos encuentros, ¿no? Una cosa es prestar uno igual el oído y el cuerpo, pero no estar viendo a la persona, ¿sí? Que es fuerte, ¿sí? Porque igual este equipo sí le prestó, nosotros estábamos muy obsesionadas pues con la guía de Alejandro de la escucha y prestar atención, te digo, yo fue una escucha para mí muy fuerte pero bonita porque no sé, oíamos pájaros, oíamos cuando caía la lluvia en el sur mientras estaba grabando, yo recuerdo mucho las personas tomando nota en las mesas mientras uno oía la grabación, se oía y como que uno puede una vez como imaginarse, esa sería yo, ¿no? Esa podría ser yo, que no se me pase nada. Se oyen niños, se oyen animales, se oye la noche, recuerdo mucho una entrevista de la noche en el Amazonas. Entonces creo que fue una escucha dura por los relatos que se cuentan, aunque igual los encuentros eran complejos también, ¿no? Había múltiples relatos, no exclusivamente de violencia, no eran encuentros entre personas y muchas cosas pasaban en esos encuentros. Pero también era el intentar uno imaginarse en los lugares, lo que también seguramente lo hace más doloroso, ¿sí? Es decir, como también el cómo se está dando la dinámica. Y a tu pregunta, el cómo hace uno eso, yo no sé, yo creo que uno simplemente tiene, porque digamos que lo vengo haciendo hace muchos años, y a veces incluso recuerdo que al inicio algunas de las investigadoras, sobre todo las más jóvenes del equipo, preguntaban como uno qué hace con esto. Y yo solamente insistía en que uno puede honrar el encuentro, es lo único que uno realmente tiene cierta ilusión de control y es estar completamente entregado a la escucha. Y digamos, lo demás es difícil, nos abogamos mucho en este equipo, pero yo hacía mucha campaña por el cuidado, por el encontrar momentos de break, como el hacer ejercicio, el poder meditar, cualquier práctica que hubiera como adicional, porque sí es mucho dolor, pero también son personas, como decíamos en algún momento, que se levantaron con la intención de ser escuchadas y nosotras como personas, pero como institución teníamos que honrar ese momento, ¿no? Wow, Pero yo creo que es eso, pues hermoso. sí. Muchas gracias por compartir un poco el detrás de escena de ese trabajo tan importante para la memoria histórica. Querido Rubén, ¿cuál es tu presente? ¿En qué estás trabajando? ¿En qué ámbitos? ¿A qué te dedicas y dónde estás bebiendo información ahora? Bien, bueno, gracias por la invitación. Un gusto, Natalia, conocerte y conocer tu trabajo y a todos los que están participando. Bueno, actualmente estoy trabajando en comunicación institucional después de muchos años en el periodismo, casi de trinchera, diría, en los medios masivos, habiendo pasado por todas las instancias, lo cual me dio una proyección de mi propio trabajo que recién la veo ahora, ¿no? Donde uno puede ver lo que dejó, lo que cosechó y lo que aprendió en el camino. Y eso también trato de volcarlo de alguna manera en lo que estoy haciendo a través de la comunicación institucional. Concretamente lo hago en una facultad de la Universidad Nacional de Cuyo, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y es interesante analizar cómo hoy tiene más capacidad de reacción la comunicación institucional, una facultad puntualmente, que un medio masivo. Esto en relación a lo que decías en la presentación. Los medios masivos se han quedado muy estáticos frente a un avance de la comunicación que no entienden
no logran entender y han quedado de alguna manera expectantes de ver cómo pueden adaptarse a ese fenómeno al cual intentan descifrar, porque lo que han ido haciendo es de a poco una especie de injerto en en la comunicación cotidiana, tomando cosas de las redes sociales, tomando un poco de acá, un poco de allá, para no quedarse tan atrás. Pero bueno, lo cierto es que el veredicto de la gente lo demuestra. El reciente informe de Reuters Institute muestra que al menos en Argentina 7 de cada 10 personas se informan por las redes sociales, no por los medios masivos. Y eso ya te está dando una muestra de cómo nos situamos frente a los medios masivos. Para no irme del tema y seguir en lo personal, ese hilo rojo que planteabas, en mi caso es la palabra. Estoy en un taller, por ejemplo, hasta hace un rato en un taller literario. Estoy también participo en hojas de inspiración y ahí lo hago volcando mi faceta más periodística. Así que de alguna manera mi compromiso siempre está puesto en la palabra, sin contar esto, lo que hago habitualmente en mi parte literaria, en mi faceta literaria, que es siempre ir generando libros, se publiquen o no se publiquen, sean de poemas, de narrativa breve. Así que bueno, siempre muy activo, me identifico con lo de esponja que decía Natalia, quizás planteado en otro ámbito o en otra situación, en otro contexto, pero a la hora de informarme, como decías vos, abrevo de todos lados. Yo soy de la vieja escuela en el sentido de consumir medios tradicionales, pero también lo hago a través de las redes sociales eh, y hago mi propia curaduría. O sea, yo soy mi propio seleccionador de contenidos y trato de capitalizar mi poco, mucho tiempo consumiendo, en el mejor de los sentidos, lo que mejor encuentro de cada lado. O sea, es una mixtura de todo eso. O sea, de aprovechar de todos un poco. Gracias, querido Rubén. Además, eres el curador de hojas y me parece muy apropiado ese título que tiene una dimensión estética, pero también tiene una dimensión crítica con respecto hacia qué contenidos, hacia dónde vamos con la iniciativa. Pasamos por el presente, ahora me gustaría ir al pasado, a esos primeros pasos o a esas primeras motivaciones que les llevaron a involucrarse en el ámbito de la comunicación. Me gustaría indagar, si pudieran recordar, cuál era su imagen de lo mediático en ese momento, qué les motivaba, qué les movía, y qué de eso queda vivo hoy y qué ha pasado, digamos, a un plano del olvido por la autodecepción, por ver el panorama, por haber abrevado en esas aguas. Me gustaría como, si pueden brevemente contarme cuáles eran esas motivaciones o qué se imaginaban y qué se conserva y qué se ha diluido. Repito, me interesa esa visión personal a la luz de cómo perciben los medios específicamente con esto que comenzábamos como en la última década o década y media. Son ustedes muy jóvenes, pero ha habido un declive en el tema de lo mediático. Natalia. Pues a mí me gusta el lugar en la memoria donde me lleva tu pregunta, como que me hacia atrás mi familia, particularmente del lado materno, había experiencia con el tema de comunicaciones, ¿sí? Como hermano de mi abuela, era un gran cronista en Colombia y tenían que ver también con el nacimiento de la televisión. Había algo ahí en el ambiente que supongo yo para mí fue como un run run que llegaba y hacía cierto sentido en el interés por narrar. Que si era algo a mí como muy, que se me daba, pero que también había algo ahí como que ese campo existía. Y creo que para mí sí había en su momento una idea de que uno tenía una manera de ver
como en una posición privilegiada en la que uno podía tener una ilusión de poder, no sé si sea la manera, pero como de nadie lo podría contar como yo, todavía con esa ilusión de que uno observaba y narraba de una manera como externa a lo que pasaba, ¿no? Como un observador que venga y le cuento y le doy una información a la que usted no podría acceder. Y era como esa, yo no sé si es un poco como, no sé, la idea original de los antropólogos, no sé, cuando llegaban a un lugar y exploraban y decían, y llego con noticias de ese otro mundo, ¿no? Que incluso, por ejemplo, cuando empecé el Trasegar, que te acordabas tú ahorita iniciando de mis inicios con Medios para la Paz, que fue una organización creada por periodistas en Colombia, también por un proceso de paz fallido, uno más, hubo muchos fallidos en Colombia, que fue el del Caguán, y se reunieron como porque decían que la idea era desarmar la palabra, y se hacían muchos talleres en varias regiones del país con colegas que trabajaban como en distintos departamentos. Y a mí, por ejemplo, ahí en esos viajes que hacíamos, me alucinaba mucho el poder que tenían los periodistas en ciudades pequeñas, ¿sí? O como los admiraban en la calle. Había también algo ahí que encontraba fascinante de poder, ¿no? Del que tiene la información, ¿sí? El que tiene la información y al que necesitamos, que definitivamente como decía Rubén ahorita y también tú decías como al inicio es, claro, las redes sociales vinieron a desbaratar esto, ¿no? Vinieron a un poco a decir, bueno, es que hay, y el internet sobre todo, echando un poco más para atrás con los blogs y demás, como gente diciendo, pucha, tengo la plataforma, también lo puedo hacer, ¿no? Entonces yo creo que sí en ese trasegar estaba esa idea de nadie lo ve como yo, y creo que en el ahora, digamos, el venirse hacia acá, hay algo que a mí me ha marcado mucho, que es la idea del co-crear, que es el trabajar de la mano con, no hablar de, sino trabajar con las personas. Y ese para mí ha sido un goce, o sea, por ejemplo, cuando yo pienso cómo, dónde veo información, porque por ejemplo yo de manera, eh, digamos, muy consciente he optado por alejarme de los medios por el tipo de trabajo que hago, es decir, a mí no me daría el cuerpo además para estar muy informada de las guerras y de cuando se retiran derechos, digamos, no me da. Entonces yo voluntariamente me retiro de eso y disfruto mucho los procesos de no sé, como la narración de la vida cotidiana y las creaciones de las personas directamente como en experiencias más pequeñas y que narran sus realidades. Hay mucha inspiración ahí. A mí me gusta, estoy buscando como siempre, sobre todo, ideas creativas para narrar. Es como lo que intento estar buscando, más que estar informada. Siento que hay momentos en los que uno se puede aislar. Y en eso haría énfasis en el co-crear porque hay muchas experiencias muy inspiradoras que nacen de las mismas personas que deciden cómo quieren ser narrados. Hay gente muy cansada en cómo los narran de afuera, ¿sí? Particularmente una experiencia con la que no, hemos hablado, que es la de Agenda Propia, que es particularmente un punto de encuentro de periodistas indígenas y no indígenas, ¿sí? Como occidentales y los que hacen parte de los pueblos indígenas. Nació en Colombia, pero se iba expandiendo como a toda Latinoamérica, en el que hay un diálogo intercultural bien poderoso para decir cómo nos entendemos, cómo nos vemos, cómo nos narramos ahí en un plural que encuentro más refrescante y como más digno, creo, ¿sí? Como de pronto volviendo y conectando puntos aquí hablando en voz alta, como honrando un encuentro, ¿no? No es que yo voy a un lugar, veo algo y luego yo sola voy y cuento, sino, no, venga, ¿cómo contamos? Hay un plural ahí, yo creo que ese es el viaje, ¿no? Un individual, un yo, observo y cuento, y una hora nosotros o nosotras exploramos vías de comunicación. Fascinante, fascinante. Y querido Rubén, ese pasado, ¿cómo comienzan tus motivaciones? ¿Qué conservas? ¿Qué conclusiones tienes y qué se ha ido diluyendo? Algunas cosas se sostienen, obviamente. Creo que el principal motor siempre fue la curiosidad. De hecho, en Hojas hay una nota donde hablo del tema de la curiosidad. Para mí es primero eso o de la mano la pasión. Y si bien me he desencantado con los medios masivos, no así con la profesión ni con el compromiso que uno ejerce con la palabra.
yo creo que sigo teniendo la misma actitud, la misma voracidad por aprender y aprender con H, la realidad desde la profesión. Me siento identificado con algunas cosas que dice Natalia, porque también me ha pasado que llega un momento, después de haber estado muchos años en los medios, que siento que hay tareas o desafíos que hay que hacer por fuera, que ya los medios no te ofrecen ese desafío, porque hoy están, digamos, bajo la lupa de la gente y no responden a las inquietudes de esos lectores, televidentes o escuchas, porque no les dan lo que esperan y eso lo van a buscar a otros lados. Hoy la actitud de los consumidores, que ya son prosumidores, es muy distinta, ¿no? Ya hoy todos producimos contenido y no estamos a la expectativa de que un periodista venga y nos diga algo. En lo personal, siempre me pareció desafiante tener la posibilidad de estar en un lugar por la profesión, digamos, por la acción concreta, de estar en un lugar donde el resto es espectador, ¿no? Esa posibilidad que te da de viajar, de conocer lugares, de conocer personas, no necesariamente siempre viajando, también la conoces a la vuelta de la esquina y tenés una historia que te desafía, que te conmueve, que también te nutre para la parte literaria, en mi caso. Así que siempre ha sido la palabra el punto en común. Y la verdad que la parte que me desencanta de la profesión tiene más que ver, como te decía, por la misma evolución de la comunicación, que hoy ya no pasa por esos medios tradicionales, sino que pasa por alternativas que hoy me parecen mucho más atractivas, mucho más desafiantes y más estimulantes desde lo profesional y desde lo personal. Así que encuentro ahí, concretamente en el caso de Hojas, pero también lo encuentro en una editorial digital que creé para publicar libros cuando yo quiera, sin necesidad de pasar por ningún comisario de política editorial, ni estar sujeto a un empresario que me financie lo que quiero decir. Creo que, me parece que Natalia lo mencionó, que hoy tenemos toda la posibilidad, o vos, la posibilidad de generar nuestros propios medios y desde esas modestas plataformas influir o compartir mucho más lo que generamos que trabajando desde un medio. Igual, insisto, no reniego ni de ese pasado ni de mis colegas, que hay colegas que todavía dan pelea, pero también convengamos que hoy los algoritmos te marcan lo que tenés que decir o lo que no tenés que decir. Y al menos en mi experiencia, la última etapa en medios pasaba por ahí. O sea, ya no era lo interesante lo que planteábamos como desafío editorial, sino lo que nos estaba marcando la demanda de los algoritmos. Y yo no creo que el periodismo sea eso. Entiendo las reglas del juego, pero no sé si quiero ni tengo ganas de jugarla a esta altura de mi vida. Fascinante, fascinante porque acabas de conectar y acaban de conectar, digamos, el siguiente capítulo, estas distinciones entre el oficio de ustedes, las motivaciones profundas, pero también lo que viene a traer la gravedad en el sentido del peso de las redes sociales y cómo tú anotas, Rubén, que los medios de comunicación ven esta realidad y se suben un poco al bus de la realidad de las redes sociales, pero ya no como poder, sino como ayudante de este poder grandísimo que trae Google, que traen las redes sociales. Y es muy interesante, me gustaría abordar con ustedes distintas aristas de las redes sociales, atravesándolo por lo personal, desde esta posibilidad que nos empezó a dar ya no de seguir, sino de producir contenido, pasando por el tema del algoritmo y de cómo cada vez estamos más reducidos a burbujas
que refuerzan nuestros prejuicios, esta idea de ampliar la mirada que nos ocupa en Hojas de Inspiración, realmente es el efecto contrario, porque lo que se busca es esa recursividad y ese reforzarme en mi opinión cada vez más, digamos, la atención más enfocada a pasando a temas un poco de conspiración, y es como, por ejemplo, la fragmentación y el enojo y el odio son motores para capturar la atención y para hacer que permanezcamos en las redes. Entonces, me gustaría, Natalia, preguntarte cuál es tu experiencia con las redes sociales, cuál es tu dieta de redes sociales, qué consumes, cómo lo consumes y qué has visto o qué fenómenos has visto que las redes sociales han empezado a traer en los contextos donde tú te mueves. Creo que en este momento, digamos, a hoy la experiencia con redes sociales se ha refrescado de alguna manera justamente por digamos, por el momento en que está ese informe final del que hablábamos y cómo la gente se ha apropiado de ese informe para hacerlo circular, ¿sí? Recuerdo mucho una conversa, y lo he hablado en el equipo, que tuvimos con una persona que admiro mucho, que es de Belén de los Andaquíes en Caquetá, que es comunicador, que es comunicador también, Alirio González, que creó allá una escuela audiovisual infantil, cuyo lema era "Sin historia no hay cámara", y empezó, digamos, en este lugar pues a dar un montón de herramientas para que los mismos niños y niñas contaran sus historias. Cuando estuvimos como en ese proceso de escucha en la comisión, nos encontramos con él en Belén, y en algún momento hablábamos como de esta gran apuesta que se habla de la socialización y la apropiación del informe final, ¿no? Y él decía, realmente uno solo puede como hacer su trabajo y dejar que la gente reinterprete lo que sea con lo que se encuentra. Y ese ha sido el viaje del volumen testimonial, particularmente en redes sociales. Es decir, yo siento que estoy pasando por una nueva relación con las redes a hoy, por la forma en que esa existencia de este libro, que son relatos y fragmentos del conflicto armado en Colombia en voces de muchas personas, en una apuesta que siempre fue de lectura en voz alta de esos relatos, empezó a existir en redes. Entonces, gente que, digamos, TikTok, al que nunca he entrado, no sabría, no me he negado a instalarlo, pero que circula mucho. Personas que ahí incluso leían testimonios complejos, no sé, de casos de desaparición, casos de violencia, digamos, múltiples violencias, leyéndolo, interpretándolos, como que eso me pareció fascinante, ¿sí? Como esa, siento como una, sí sea una democratización, sí sea el término, pero es como que alguien lo puede coger y se siente algo, lo puede expresar y puede circular de manera amplia, y no es como solamente si usted me invita y lo hace usted, ¿no? Que también hay ciertas estrategias así en la comunicación. Entonces estoy como pasando ese momento con las redes, porque está, el volumen testimonial está habitando de esa manera. En Twitter las personas sacaban pantallazos del libro digital, o muestra, uno de mis grandes favoritos es alguien que subrayó el libro en digital y mostró dónde subrayaba. Entonces estoy en ese momento con las redes porque en general, y ahí ya conectando con la pregunta más amplia, y cuando tú decías algoritmo, yo también lo estaba aquí anotando, es que, digamos, mi mayor temor de las redes es que ese algoritmo que pareciera beneficiarnos nos perjudica porque nos achica el mundo, ¿sí? Y algo que dijo Rubén también decía cuando era curador y que también buscaba como retar un poco el tipo de información que consumía. Eso no pasa de manera automática en toda la gente, ¿sí? Uno tiene que tener una actitud proactiva para retar la cabeza, porque la red le va achicando a uno el mundo, ¿sí? Por los términos que usas, pues demás, entonces empieza a mostrarte lo que te gusta y como que no te genera incomodidad. Y cuando todo fluye de esa manera, pues uno dice que hay algo sospechoso, porque existen otros mundos en los que yo no estoy viendo, porque el algoritmo aparentemente me está haciendo el favor de hacerme feliz mientras estoy en la red. Y eso lo encuentro, y eso sí lo encuentro frustrante, ¿sí? Razón por la cual hay que tomarse uno como manos a la obra, ¿no? Decimos ahí en Colombia, como arremangarse y decir, espérese, alguien tiene que estar hablando de esto desde otro lugar y buscarlo. Y siempre aparece, pero yo creo que sí, sí debería ser más compleja la manera en que nos aparece la información en las redes,
no simplemente para producirnos como ese efecto de adicción, ¿no? La paso también aquí porque siempre me dan cosas que no me molestan, me quedo, ¿no? Pues Oh. creo que es un reto, es una buena plataforma, pero es un reto manejarlas de manera compleja. Pero pues es una manera de acercarse, definitivamente. Me parece brillante como un... Quiero resaltar algo que acabas de hacer y es un negocio para estas grandes redes es que es la permanencia, ¿no? Efectos como que no haya fin, reducir el tiempo de atención, el corazón de Facebook que subió la cotización de Facebook o de Meta hoy. Pero si el propósito son los incentivos, un incentivo que me invite a ampliarme, que me invite a ponerme manos en la obra, obviamente implica una actitud proactiva, la llamas tú cognitiva y de atención, pero es muy interesante porque en el fondo, y esta es otra arista, me encantaría, Rubén, también si puedes sumar esta arista a tu experiencia de redes sociales, es que hoy hay unos desafíos que exigen hacer sentido de la realidad de una manera aún más rigurosa y aún más sofisticada, si se quiere, y a la vez coordinar colectivamente más gente para resolver problemas que son enormes, que son locales o enormes. Entonces, qué interesante, si fuera una herramienta de democratización, bueno, ¿qué requisitos o qué educación se necesitaría para poderse arremangar y tener esa actitud proactiva? Me parece interesante porque creo que ese es un punto ciego de nuestra sociedad y es que criticamos, desconfiamos de las redes sociales, pero allí estamos. Entonces, Rubén, me gustaría preguntarte sobre tu experiencia con redes sociales y cómo ves este hiperobjeto. Estoy con esa palabra pegada. Tienes el micrófono cerrado. Perdón, ahí estamos. Decía que como le debe pasar a la mayoría de los colegas y las colegas, es que uno no puede prescindir hoy de las redes sociales. Su poder es tan omnipresente que es inevitable, estés en una o estés en otra, o seas un observador general, creo que es imposible prescindir de ellas. En lo personal, mi trabajo en una facultad de comunicación institucional me ha hecho observar el funcionamiento de cada una de las redes en función a la comunidad educativa. Y cada red en particular tiene su propia lógica. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, los estudiantes nos siguen a través de Instagram, los docentes y los egresados a través de Facebook, en Twitter los colegas o las instituciones o los medios. Es decir, que cada una de las redes, de las distintas redes, nos ofrece algo distinto y eso es propio e ideal para la narrativa transmedia. Es decir, que nosotros cada vez que concebimos algún producto o algún contenido, tenemos que pensar en términos de transmedia porque no podemos llegar con el mismo producto a todas las redes y a todos los públicos que nos están siguiendo. Así que eso nos lleva, o me ha llevado en lo personal, también a un aprendizaje, porque hay que manejar mucho más elementos para poder comunicar de mejor forma, ¿no? Y llegar a lograr el objetivo, digamos. Por otro lado, veo que las redes tienen esa lógica que se aplica en un montón de cosas y ahí podemos tocar indefectiblemente la polarización y que es si las redes son buenas o son malas. Y no son ni una cosa ni la otra. Estamos viendo, y para acercarme a lo que planteás, que se pueden generar comunidades propositivas, con buenas ideas, seguir a personas que realmente nos orienten y nos ayuden a acercarnos a cosas que nos parezcan interesantes. No digo algo tan grande como la verdad, pero sí a estar un poco mejor informados. Yo citaba el otro día el caso, lo comentaba con vos,
el caso del mexicano Mauricio Cabrera, que él se plantea como un terapeuta de contenidos. Y él dice, yo sé que lo toman en chiste, lo pueden tomar en chiste, pero también lo planteo como algo serio, dice, porque debe haber de alguna manera un coach de contenido, un terapeuta, alguien que nos ayude a curar un poco tanta información en esa vidriera llena que tenemos de tanta información que ya no sabemos distinguir una fake news de una noticia verdadera. Y eso que dice Mauricio, no es tener una actitud paternalista de que necesitamos a alguien que nos esté guiando personalmente, pero yo sigo por ahí algunas personas en Twitter que comparten, seleccionan material de ambiente, de cultura, de política, y cada uno decide si es importante o no es importante, si me sirve o no me sirve. Yo creo que se puede utilizar las redes para compartir, y de hecho uno lo consume también, compartir buenas ideas, ideas estimulantes, ideas que después uno puede replicar en su localidad. Por ejemplo, iba a mencionar como algo positivo el encuentro Córdoba Repara, que también es un encuentro que se hace en Buenos Aires, en otros puntos del país, donde la gente se junta para reparar desde artefactos rotos hasta vínculos. Me parece una idea genial, me parece una idea genial que no tiene ningún costo, que es sustentable, que propicia el encuentro de la gente. O sea que se pueden hacer cosas desde un lugar positivo y también que sea redituable. O sea, la economía naranja se maneja con códigos similares y ahí está, y sigue creciendo. O sea, yo creo que tenemos que aprender de toda esa experiencia y muchas, para volver al tema de las redes, muchas de esas historias yo las he conocido a través de las redes, no de otra manera. Gracias. Bueno, ahora quiero ir nuevamente a un tema motivacional, y es hoy, ¿qué están informando? ¿Cómo lo están informando? ¿Y por qué lo están informando? Y puede que no estén en medios de comunicación, puede que estén en sus proyectos, pero me interesaría también qué información, incluso en una conversación de café, cuando tienen la posibilidad de ese compartir como curadores, y hago acá una precisión que tú mencionas, Rubén, y es la de evitar ese paternalismo, eh, pero ¿qué están comunicando? ¿Qué están informando? ¿Cómo lo están haciendo y por qué están poniendo el foco allí? Natalia. Me quedé pegada a lo que dijo Rubén de Córdoba Repara esto, y ya que me voy a buscarlo porque me parece una idea fantástica de juntar gente, ¿no? Con una excusa múltiple. Ahorita que estoy con la pregunta de qué comunico ahorita, creo que esa parte también como un cierre de ciclo, como lo veo yo, que es eso de cuando yo veo del gran reto del volumen dentro de la Comisión de la Verdad, siempre para mí el gran reto ha sido el cómo contamos algo que de alguna manera se ha narrado muchas veces, si se quiere decir así, es decir, el conflicto armado colombiano y la experiencia de personas que han sido víctimas de la guerra, pero también, digamos, participantes, es decir, porque también el libro trae ese tejido que digo yo, es un libro de la vida en Colombia en un periodo en el que había guerra, sí, pero es como un libro de relatos de la vida cotidiana de personas que incluso llegaron a armarse. Y esto no es que estemos develando nada necesariamente que no se conociera. En Colombia ha habido múltiples experiencias de reconstrucción de memoria histórica, incluso desde las mismas personas, ¿sí? Que crean sus propios libros, obras de teatro. Se ha testimoniado de muchas maneras, ¿cierto? Ante pues, tribunales, demás. Pero a mí había algo que me retaba siempre mucho y era la desconexión que existía entre una idea de que hay unos ellos y un nosotros, ¿no? A unas personas a las que les pasan cosas y otros que nos sentamos y vemos y nos horrorizamos al ver televisión y por qué le pasará a esta gente, además. Y para mí el gran reto
comunicacional de la apuesta del testimonial era que quien sea el que se lo encuentre sienta que podría ser alguien que conoce, o sea, como que son personas comunes y corrientes como uno, al que le pasaron cosas y podría haber sido uno. Y eso no es, digo, no es menor, porque de alguna manera el conflicto armado, la guerra en Colombia y en muchos otros escenarios tiene como unos códigos particulares del cómo se narra, que suele ser, ¿no? Como quién fue responsable, qué pasó, víctima de qué, y como dar muchos datos. Y se obvian otros que creo que nos recuerdan la humanidad de quienes están narrándolo, ¿no? No sé, yo hablo mucho de un relato del libro de antes de una confrontación que hubo entre un grupo guerrillero y la fuerza pública, digamos el ejército. Quien narra habla de tomar el café en la mañana y habla cómo estaba de este lado de la montaña tomando café y cómo veía a los guerrilleros al otro lado también tomando café. Así inicia un poco como ese relato antes de lo que va a pasar. Y esa escena del café, para mí me parece que no es menor en tanto a lo que podemos narrar, que es recordarnos que somos personas, no somos ni números, nada, es gente que se levantó, que probablemente durmió mal o durmió bien, que tal vez le llovió, y que todo esto pasa antes de lo que uno se imagina es la guerra. Entonces, eso para mí es como, ha sido una gran apuesta y como de lo que comunico ahora o hacia donde quiero trasegar, que es el como salirnos como de esos lugares comunes de cómo narramos ciertas historias para ser disruptivo es decir, como que un momento a otro lo que uno hace como de inercia, decir, ahorita viene un relato de una persona que fue desplazada. Entonces, el cerebro a la gente a veces le hace como off, ay, yo no quiero un relato más de esto, ¿sí? Pero si en el tema, yo tengo uno de los que digo, si en el relato alguien dice mientras está narrando que en el momento en que tiene que salir corriendo de su casa no encontraba una botella de whisky y está desesperado buscando la botella y cuando narra años después se ríe contando eso diciendo, usted puede creer, yo en ese momento teniendo que abandonar mi casa y yo buscando una botella de whisky. Eso es una joya en un relato porque es humanizarlo aún, es verdad, no es como, no es sistemático, ¿sí? A ti no te van a sacar de la casa y tú sabes exactamente qué empacar, ¿sí? La gente se acuerda, a mí eso es los relatos de personas que tuvieron que huir de sus hogares, me mueve mucho como saben exactamente lo que empacaron. A veces lo listan casi que enumerando, ¿no? 2 cucharas, 2 no sé qué, 2, o alguien que dice, ¿no? Es otro relato, alguien que va haciendo y como un marido en una puerta diciendo, no empaques que no tenemos a dónde irnos, no empaques nada, ¿sí? No, no, y ese tipo de relatos te hablan de una experiencia de violencia, pero desde te lo desmenuzan. Para mí eso es importante, digamos, eso es el cómo, como el ahora, el cómo estamos comunicando esto es, la gente lo cuenta, pero tal vez no estábamos oyendo, parando de oreja a eso. Entonces, para mí es importante eso en la comunicación ahora, el acercarnos. Hermoso. Y Rubén, querido, ¿qué estás comunicando? ¿Cómo lo estás comunicando y por qué? ¿Qué está siendo relevante? Me sorprendo en cuanto me identifico con lo que está planteando Natalia, porque lo que más me interesa actualmente es contar historias. O sea, me cansó la noticia clásica después de tantos años por una cuestión del oficio cotidiano, ¿no? Y porque ella dice alguna palabra clave, de reinventarnos. No hemos tenido que reinventar, no solo la pandemia nos ha hecho reinventarnos a la humanidad, sino que en la comunicación, al tener un avance tan impresionante de la tecnología y todos sus usos, nosotros hemos quedado en medio de un vendaval donde nos agarramos de un árbol y empezamos a ver cómo nos ubicamos, nos reubicamos en ese proceso. Y en ese reinventarse, a mí, en lo personal, me interesa mucho eso, contar historias. Y me interesa mucho también en relación a ese contexto comunicacional que me parece fascinante, que es tan fascinante que todos los días leo y trato de entenderlo,
y de ahí surgen cosas que después trato de volcar en alguna historia. Una, por ejemplo, que escribí para Hojas, hacía poco que había visto lo de robots que estaban utilizándolo en geriátricos de Japón. Y yo voy a comprar a un mercado chiquito en la esquina de mi casa y veo un cartel que dice que una persona, una señora, se ofrecía para cuidar ancianos. Entonces yo vinculé eso y me pareció que la tecnología nos interpela. ¿Qué va a pasar con esa persona que le da todo al que lo cuida y frente a ese robot que por más inteligencia artificial que tenga, difícilmente puede empatizar con ese anciano que está cuidando, ¿no? Y eso también es una forma de contar una historia distinta, como plantea Natalia, de tratar de nosotros mismos desafiarnos a cómo lo contamos, porque hay mucho. O sea, hoy hay grandes, a pesar de que se haya bastardeado mucho el periodismo en lo cotidiano, también sigue habiendo muchas buenas plumas, muchos y muchas grandes reporteros en el mundo. Hay experiencias como Anfibia aquí en Argentina, como Gato Pardo, como Red Acción, y otros tantos, que están poniendo el foco en contar historias, ni más ni menos. En el caso de Redacción, por ejemplo, su eslogan es periodismo humano. Es toda una definición de principios, ¿no? O sea, queremos retomar ese contacto con la palabra, ese contar una historia, sin estar condicionado por la pauta publicitaria, por el gobierno de turno, por el empresario que quiere ganar un poco más. Es volver a eso. La sensación es como volver a esa imagen de estar rodeado alrededor del fuego, contándonos una historia. Y esa imagen es hermosa, yo creo que la vamos a tener siempre presente, porque es algo que lo aplicamos desde contar una historia en un diario hasta en un taller literario. Qué hermoso. Quisiera hacer una última pregunta antes de tratar de hacer sentido de estas voces que ustedes nos han traído. Y como hemos tejido todo en lo personal, me encantaría ir un poco más allá con un zoom o por una ventanita, asomarme a una pequeña rutina de información, no llamémoslo rutina, llamémoslo una travesía donde ustedes nos van a contar cómo se informan. Yo me voy a lanzar al agua simplemente para dar confianza, porque me interesaría aquellos lugares que beben, de los que beben, pero también aquellos, los guilty pleasure, los placeres culpables que a veces tenemos en el mejor de los casos. Eh, en mi caso, me gusta estar, digamos, visito medios tradicionales, tanto de Argentina como Colombia, como algunos medios como El País o a veces BBC o New York Times. Me interesa en las mañanas escuchar un poco ese sería como mi placer culpable, un resumen económico que sigo de España que muestra como siempre están usando adjetivos de catástrofe, de ya va a llegar la caída, ya va a llegar la caída, y ese sería como mi placer culpable. Y hay lugares que visito que me ayuden a entender cómo esto macro, ¿no? Estos pensadores que piensan un poco más lo macro, que nos están contando estos fenómenos de los medios y de las redes sociales y que implican, como decía Natalia, un remangarme las manos y estudiar un poco esto. Pero también en redes sociales sigo algunas personas que me interesan. Y trato de ponerme como horarios para las redes sociales y tratar de ser consciente de cuando me engancho. Me encantaría, Natalia, si me cuentas o nos cuentas eh, un poquito, nos dejas asomar por la ventana de esa rutina de información tuya. Yo, digamos, inicialmente para estar, digamos, por el hábito, pues uno tiene que igual estar informado de la coyuntura o algo así, yo diría que
De un tiempo para acá suelo tener agregadores de contenidos que son personas de confianza que me mantienen actualizada más que yo directamente ir a la fuente, porque lo encuentro, diría en este momento por el tipo de trabajo, lo encuentro abrumador. Pero, por ejemplo, mi pareja es una persona en la que sé que si algo me manda para que lo lea es algo que reviso, ¿sí? Porque está muy bien curado. Sé perfectamente que va a ser una buena lectura, que no me va, ¿sí? Como que no me va a frustrar a veces la inercia o la repetición de eventos o cuando algo se narra desde lo superficial, me genera mucha frustración. Entonces, como que ahí hay como ciertas personas como de un círculo de confianza. Si me recomiendan revisar algo, es lo que leo. Antes, cuando el trabajo era más relajado, leía mucho más. Tenía hábito de leer en la mañana, mirar prensa o mirar también cómo poner radio, pero hace ratico no puedo. Pero sí mantengo la lectura del domingo, digamos en Colombia, yo creo que en muchos países el periódico del domingo suele ser el más gordo, el más cargado. En Colombia incluso tenía algo que se llamaba lecturas dominicales, el impreso. Yo extraño mucho el impreso. Y entonces los domingos intento dedicarlo a una búsqueda tranquila, en un poco de buscar varios medios y ver qué hay en múltiples temas también, ¿no? Como ciencia, cultura, no lo coyuntural nomás, sino como yo creo que es como siempre una búsqueda de inspiración. Diría que en radio me gusta mucho a veces, sobre todo cuando hago algún tipo, no sé, caminar o trotar o algo, intento, cuando lo hago sola, intento escuchar radio, por ejemplo, Radio Ambulante, que es uno de mis grandes favoritos, por la manera en que cuenta historias, ¿sí? Cuenta relatos de Latinoamérica y cómo somos todos como muy parecidos y cercanos. Y Radio Ambulante, como de ese mismo lugar, sacaron un podcast que es más de análisis de información que se llama El Hilo, que es donde me suelo informar también de temas latinoamericanos. Intentaba pensar a veces, sí, yo creo que lo que decías tú ahorita de seguir algunas personas que son fuente de información clave, también lo hago, como para tener esos, como el news break, como el news update, pero en Twitter, ¿no? Como de pronto cuando uno entra en algún momento así como descanso, que diga, a ver, aquí pasó alguna cosa. Pero diría que es así hasta el momento. Creo que por el momento en el que estoy particular de trabajo, tengo es como gente cercana que me mantiene informada, me filtra, porque es abrumador, es mucha información, a veces la información en redes es muy corta y es frustrante, o es el misleading, ¿no? Como que dan información y realmente no iba hacia allá. Y placeres culpables, no sé, yo creo que hay unas grandes, yo seguía en una época y todavía tengo los TED Talks, que son esas conversaciones de TED y que crearon un podcast que además complejiza la presentación, eso me gusta, pero son pues ya mucho más largos de una hora o algo, y como temas muy, sí, yo creo que me he distanciado radicalmente de la información de coyuntura y me gusta más como cubrimientos reposados de temáticas, como más analíticos, que se les nota, que se lo pensaron, incluso la misma creación del contenido que uno va a ver ha tenido como un proceso de cocción a fuego lento. Esos son como los que disfruto más, aunque sea menos en cantidad. Fantástico. Rubén, asomándonos Eh, a tu ventana. Pensando que ahora no estoy todos los días adentro de un medio, me siento menos condicionado a tener que estar en el minuto a minuto, ¿no? Igualmente me informo con los medios tradicionales para lo, digamos, grosso modo, lo informativo, y también lo complemento con las redes, básicamente con Twitter, que sería la más informativa de las redes. Eh, por mi propia voracidad soy bastante caótico, no soy de seguir un ritual o seguir una guía y empezar por acá, seguir por allá. La verdad que voy por todos lados. Lo que sí hago cuando detecto artículos que me interesan o columnas de opinión que me gustan mucho, las marco y las dejo separadas en algún lugar y las leo cuando tengo tiempo, entonces digamos que profundizo la lectura de lo que me interesa. Y como decía antes, trato de hacer mi propia curaduría, siguiendo algunos referentes de la comunicación
del periodismo, de la cultura en Twitter, que me parece gente muy valiosa y que me parece que es la que está pensando la comunicación de hoy, porque al ir tan rápido, los libros van a llegar dentro de unos años. El resto están los artículos que van publicando en el día a día. En ese sentido, hay autores como Carlos Escolari que me parecen fundamentales y que disfruto mucho. Su libro Cultura Snack me parece que refleja mucho de lo que hemos hablado, de la cultura fragmentaria que consumimos y producimos también, ¿no? Esos microformatos textuales que compartimos en las redes y que nutrimos a los demás y de los cuales nos nutrimos nosotros también. Así que en ese sentido trato de capitalizar de cada red lo que me sirva, lo que me interese, lo que me guste. Y después, bueno, un capítulo aparte para los podcasts que me encanta escuchar y trato de tener un menú bastante variado. Escucho algunos puntuales de comunicación, de marketing, de economía, y otros literarios que me gustan mucho, que me parece que me dan esa parte más placentera y más de relax que necesito, y que a la vez me nutre digamos, para la parte literaria que también trato de alimentar todos los días. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a tocar algunos puntos que espero no que sean exhaustivos, pero sí que nos den alguna mirada panorámica de esta conversación. Creo que algo que quiero sostener es que ustedes no son ni medio optimistas, ni medio pesimistas, ni tecno optimistas, ni tecno pesimistas. Me gusta ese lugar de lo paradójico, me gusta ese lugar donde los medios como el poder magnánimo, paternalista, que nos va a indicar hacia dónde vamos, tiene un apogeo, pero también tiene una desconfianza. Lo mismo está pasando con las redes sociales. Me interesa mucho cómo para ustedes dos, por el momento histórico y por sus trabajos, hay un propósito de comunicar para honrar el encuentro, un respeto y una curiosidad a la palabra y a cómo se narra. Me parece muy hermoso, sobre todo, Natalia, con este informe, este propósito de pasar de una comunicación proposicional o de ellos son y nosotros somos distintos, a una comunicación que, que nos haga sentir que nos pasó a todos, por ejemplo, en este fenómeno de la violencia, o que nos está pasando a todos con temas como el cambio climático o con temas como la guerra, porque eso nos permitirá entrar en duelos necesarios, nos permitirá entrar en reflexiones más profundas y nos va a acercar. Me interesa mucho esto de lo local y de la co-creación. Vuelvo a esto de lo participatorio, de cómo hay una inteligencia, si se quiere, que está distribuida y que la comunicación lo que hace es mostrarnos, hablábamos de ese hilo rojo que nos conecta, y que si bien lo tecnológico con su potencia y con su idea de crecimiento ilimitado nos trae esperanzas como la gran democratización o todos vamos a estar conectados, también este exceso de información genera una torre de Babel que, que requiere separarnos un poco. Ustedes hablaban mucho de separarse, de curar, de remangarse para analizar, de cuidarse también de una economía de la atención que está valorando esa autodestrucción nuestra y esta capacidad que tenemos de entrar en círculos de adicción. Eh, Me gustó mucho el comentario que traes, Rubén, de lo transmedia y de analizar cómo los medios son distintos. Y esto de Córdoba Repara, que es de una amiga muy querida, de cómo la gente se está juntando cada vez más a reparar. Hay un fenómeno económico y es que Netflix, Spotify está bajando en las acciones
la pandemia nos generó esta idea de estar juntos a través de la tecnología, de estar distraídos, de sentir como un adormecimiento. Y económicamente, tanto Netflix como Spotify han caído en temas de suscripciones, por supuesto, por un tema de recesión económica, pero sobre todo por esto de las ganas de vivir, de las ganas de estar afuera, de las ganas de estar conectadas y conectados. Y me parece muy lindo esto del círculo de la confianza para informarse, tanto Rubén como Natalia, de buscar curadoras y curadores, de esa lectura del domingo o de esas columnas de opinión que guardan para una búsqueda tranquila, y dice Natalia, para la inspiración. Y es que cuando nos quedamos en lo epidérmico, en la coyuntura, es como la tortura china, ¿no? Que nos cae tanta gota en tan pocas cantidades, que es tan dolorosa la realidad, que un hecho particular, y a esto se suma también el énfasis que pone lo que los noticieros consideran o los medios noticia, es aquello que nos genera alerta, ¿no? Casi todas las escenografías son rojas, o cuando dicen urgente rojo, todo lo que sea prominente de la urgencia y de lo que está mal, y la necesidad de esta búsqueda tranquila y con esto cierro, de que cuando uno profundiza y va más allá de lo epidérmico, empieza a complejizar la información, y la complejización de la información hace que se nos despierte la curiosidad, estemos más abiertos a escuchar esas voces. Y me gustaría oír una palabra o unas frases de cada uno de ustedes para cerrar este encuentro, pero me quedo con algo que tú decías, Natalia, y es que como comunicadora, como persona que navega en este mar de la información, la atención la has centrado en la escucha. Y en la escucha no solamente de voces, no solamente de historias, sino de esas sonoridades, de esa lluvia en el Amazonas, de esos pájaros cantando, y de lo que hay detrás incluso de la historia, ¿no? De ese sentimiento y de ese encuentro de la gente tomando nota para que la palabra no se olvide. Así que me gustaría, si cada uno y cada uno puede despedirse de este encuentro, quiero agradecerles por su lucidez, por, por su inteligencia, pero sobre todo por su virtud y compromiso con la información y con el cuidado del otro. Yo creo que para cerrar voy a hacer aquí un copy-paste de algo que dijo Rubén, que me gustó un montón cuando hizo como esa figura, porque es como me he imaginado el poder de la palabra hablada o del compartir historias, ¿sí? Que creo que igual es como eso que nos junta también hoy. Y fue esa imagen de cuando se juntaba la gente alrededor del fuego, porque cuando transitábamos en este libro que existe y que pronto existirá impreso además, nos imaginábamos ese, lo dice mi colega que es la otra coordinadora y como el equipo, Magdalena Frías, y ella siempre habla como si hay un primer acto de amor, es cuando te leen en voz alta un relato, ¿no? Es como cuando te traen y alguien empieza a narrar, y siempre hablábamos de eso, del poder de contarnos historias y de la diferencia entre uno leer y que te cuenten algo. Y esa imagen del fuego a mí me gusta mucho porque es como motivos para encontrarnos. Yo siempre digo, por ejemplo, que lo que hacemos es un motivo para encontrarse uno con gente, para tejer, para conversar, para calmar. Yo digo también, uno empieza a hablar y empieza como a relajarse, estar más como en el momento presente, ¿no? Las redes particularmente a mí yo las encuentro abrumadoras por esa velocidad en la que siento que es una autopista de mucha información, en la que me cuesta entender qué está pasando, pero siento que tengo un afán y como que uno poder como que saltarse de ahí, salirse un momento y conversar también es, digamos, es esa imagen, ¿no? El respirar, bajar las revoluciones, tomar una idea chiquita y quedarse ahí un rato, eso se va perdiendo, ¿no? Con ese afán. Entonces yo creo que si algo queda también de la conversación justamente un día como hoy para mí y como en esta cita o este encuentro que tuvimos es eh, el bajar las revoluciones y disfrutar lo pequeño y disfrutar y como saborearlo un poquito, ¿no? Y no la abundancia y el exceso, sino poder quedarse uno en algo y que sea una excusa para compartir. Buen querido, discúlpame, ahí Ahí está. ya.
retomo las palabras de Natalia en el sentido de que todos sentimos que nos abruman, no solo las redes, sino la vida misma, ¿no? En todos lados. Y creo que la pandemia nos sensibilizó a todos y nos puso de alguna manera en un ecuador similar, ¿no? Y eso hizo que mucha gente que no reparaba en el otro, quizás ahora sí lo hace. Pero yo siento que además como comunicadores tenemos un compromiso, porque nosotros acá no estamos opinando desde un lugar ajeno. Somos parte, digamos, de un proceso de la comunicación donde se supone que nos hemos formado, tenemos herramientas y tenemos una mirada propia del fenómeno de la comunicación. Entonces, creo que eso también lo quiero dejar plasmado, que hay un compromiso que cada uno lo vuelca en lo suyo. En el caso de Natalia, de todo este trabajo que ha hecho impresionante en su país. En el caso mío, más de cabotaje, lo que hago en mi trabajo cotidiano, pero de alguna manera hacemos docencia. Y creo que el compromiso pasa por ahí. O sea, el colaborar no solamente cuando decimos, graciosamente o no, ser curador del otro, sino tomarse en serio que de alguna manera podemos ser parte de ese círculo virtuoso, ¿no? O sea, tratar de colaborar para que esa vidriera llena esté un poco más claro qué tenemos enfrente y bajemos un poco ese nivel de estar tan abrumados que no sabemos para dónde tomar camino, ¿no? Así que bueno, me quedo con esa propuesta o esa idea de que a través de nuestra profesión algo podemos hacer. Si no, seríamos meros espectadores o meros opinadores. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a Natalia, a Rubén por este espacio, a las personas que nos han acompañado y a las personas que nos van a ver luego en las redes sociales y en nuestra página de YouTube de Hojas de Inspiración. Si quieren profundizar, tenemos 2 notas sobre el trabajo de Natalia y Agenda Propia, que es esta iniciativa periodística que da voz a comunidades indígenas con periodistas y comunicadores indígenas y también no indígenas. Les invito también a leer textos de Rubén Valle en Hojas de Inspiración y también tenemos textos donde hacemos sentido de las redes sociales, de la polarización, de la economía de la atención en redes sociales. Es un tema que nos interesa mucho. Gracias por estar acá, espero que nos volvamos a encontrar y una feliz noche y feliz día donde estén para todas y para todos. Gracias.